Solo quieres que yo te siga. Muy buenas noches. Hoy tengo el honor y el placer de estar con el Padre César. Hoy nos va a hablar un poco sobre su pubertad, su adolescencia y sobre su vida, sus estudios. Padre, cuénteme cómo vivió la etapa de la pubertad y adolescencia. Hay varias cosas que emergen con el tiempo, quizás de las etapas que hasta que siendo párroco yo he podido cotejar la experiencia de los acólitos que pasan esa etapa, darme cuenta que muchas veces los papás no acompañan a sus hijos en este cambio diríamos, tan importante en su personalidad, hasta que yo no lo he acompañado a los acólitos, que no hice esa experiencia como párroco, no me daba cuenta de la trascendencia de este momento para que uno defina lo que va a ser la interrelacionalidad varón-hembra en su oportuno, diríamos, encuentro en diferentes tipos de relaciones, no solamente como novios. Aprender sobre todo a ser amigos, que ese es el gran drama que nosotros hoy experimentamos. Decimos la frase típica, actualmente existe muy poco sofá y mucha cama. En mi tiempo tal vez no había tanta cama, eso hay que decirlo también, quizás era mucho menos que este tiempo, pero el sofá siempre fue como una lección que había que aprender, y es un arte que se aprende con el tiempo y necesita buenos acompañantes que nos enseñen a ser auténticos amigos. ¿Cómo fue mi paso de niño a adolescente? Cuando yo sentí como esa inquietud hacia los 11 años más o menos, cuando ya estaba acabando el 6º grado, le dije a mi mamá que quería que me matriculara por el turno de la mañana. La escuela a la que nosotros íbamos con mis 4 hermanas era una única escuela, solamente que el turno por la tarde eran varones y por la mañana las hembras, con la diferencia de que de 7º a 9º era mixto el sistema. Y me parece que por la tarde también, pero yo prefería hacer la opción por la mañana, pensando un poquito en tener más oportunidades de amigas. Ese era quizás el punto importante que en su momento yo argumenté para pedirle a mi mamá que me pasara el turno de la mañana. Comencé mi experiencia de 7º grado, fue una experiencia bastante bonita. Me acerqué más de alguna compañera, siempre existe más afinidad, más confianza, quizás hay más apertura en ciertos momentos y empezamos a interactuar. La experiencia fue interesante porque empezamos a no solamente a salir juntos, a esquinear un poco, esa era la palabra que se usaba en su momento, sino que también casi siempre los fines de semana nosotros íbamos a bailar. Obviamente antes de esa época no hay que practicar el baile, no, en absoluto. Mi hermana Sandra, de las 2 mayores, la segunda era la más diestra para estas cosas. En su momento yo le dije a ella que me ayudara para dejar de ser tan tieso a la hora de bailar. Y así fue como comenzamos esa experiencia. Fue una experiencia muy bonita en todos los sentidos. Comenzamos a practicar, íbamos en la tarde, íbamos juntos, cada uno buscaba a sus compañeros de grado y obviamente volvíamos a una hora oportuna. Nunca fueron esos bailes, eran bailes básicamente por la tarde y volvíamos a una hora prudencial hacia la cena, digamos, los sábados. En ese momento, digamos, yo fui experimentando que por querer ser amigo, después de ser el primero de la clase, fue interesante la experiencia porque pasé a 3er lugar en 7º grado, en 8º a 2º y en 9º grado 2º lugar. Cuando esa parte yo la experimenté,
me sentía como un poquito así humillado en mi amor propio, porque siempre me había gustado ser el primero de la clase hasta ese momento. Una de las conclusiones que yo saqué en su momento era que si yo seguía estando con compañeras, era difícil que no me inquietara y mi corazón se dividiera internamente. Quizás ese es el punto importante. Darme cuenta que en el fondo la inquietud, esa parte que necesita alguien que sepa orientar esos impulsos, deseos, inquietudes que todo niño siente, todo joven, no solamente el niño y el joven, lo siente el adulto también. Uno necesita que eso se oriente. Bien, ahí surge en esa etapa, yo sabía esperar. Pienso que mi personalidad era más que ser lanzado en la parte afectiva, de declararme a alguien o una joven, era más tímido que lanzado. Eso marca el momento de la afectividad porque yo supe esperar. Desde niño yo tenía en mi mente el perfil de mi esposa. Yo sabía que tenía que tener ciertas cualidades físicas, psíquicas y sobre todo internas, especialmente en la parte de la fidelidad y que los dos fuera nuestra primera experiencia tanto para ella como para mí, a nivel obviamente de acto conyugal. Eso a mí me hacía saber discernir un poco, es decir, esperar, no apresurarme. Al tener compañeros un poco balanzados, ellos en su momento pues siempre iban, digamos, a ver quién llegaba primero en este tema. Yo mismo fui pasando esas etapas como viéndolos pasar, pero interiormente yo me abstenía porque siempre tenía de referente el querer casarme con mi esposa hace los 25 años y obviamente que fuera una experiencia bonita y de mutua fidelidad. Aparte de la fe que poco a poco iba entrando en mi interior, iba como orientando mis decisiones hacia el futuro. Bien, mi primera experiencia de noviazgo fue hacia los más o menos 13, 14 años, hacia los 14 años diría. Una experiencia con una compañera hermana de un compañero mío que visitábamos habitualmente, nos hicimos novios, pero fue una relación bastante breve, porque quizás hubo más relación de amistad previa que una relación después de declararnos, una relación larga, porque éramos muy cipotes y quizás el más inmaduro en ese momento era su servidor. ¿Cuánto tiempo duró esa relación? Pues más o menos quizás unos 10 días aproximadamente. Y fue precisamente por un enojo. Esas cosas que ahora pues, uno ya entiende que cuando ellas se enojan es mejor esperar, dejarlas que se desahoguen, no decir cosas. Pero en ese momento, en ese instante, no es que yo lo entendiera. La percepción mía fue equivocada y lo único que hice era como una reacción mía, no fue que habláramos. Yo me distancié y di por terminada esa relación sin decir absolutamente nada a la otra persona. Los dos probablemente en el fondo deseábamos volver. Eso fue así, nos veíamos, nos buscábamos, de una u otra manera así fue. Pero interiormente yo decía, esa relación es, obviamente, ya terminó. Era una relación que cuando pasa el tiempo, yo lo he visto, fue bonita porque fue limpia. Siempre el primer noviazgo es algo bonito porque no pasan mayores cosas. En mi caso así fue, no hubo heridas, más, digamos, así que marcaran y rompieran, por ejemplo, la posibilidad de ser fiel a mi futura esposa. Eso hay que decirlo con honestidad. Ese noviazgo para mí fue un indicador de que no bastaba la cara bonita para elegir a alguien, hacía falta lo más profundo de la persona. Me daba cuenta que detrás de un rostro bonito, muchas veces la persona pues no es tan atractiva como parece. Eso en esa experiencia mía lo pude palpar.
Quizás, entre tanto, digamos, mi rutina habitual era ir a los scouts. Pasé de novato a scout en ese tiempo. Íbamos a practicar deporte. Todas las tardes había un grupito que siempre íbamos a jugar varios deportes. En la tarde caminábamos bastante y nos encontrábamos hasta varios días entre semana. Hacíamos teatro. Una de las cosas hermosas que practicamos fue la pantomima. Montamos algunas obras teatrales, las presentamos. Cuando participamos haciendo pantomimas en un cine grande, quizás de unas 1000 personas, la luz se fue, hubo que improvisar, a mí me tocó improvisar y lo hice con bastante soltura. Una de mis profesoras, cuando me escuchó, dijo así: César tiene cualidades para ser un buen orador. Esa experiencia la palpé, digamos, en ese momento cuando había una gran cantidad de jóvenes, o unos 1000 quizás en ese cine. Esta experiencia también de soltarme siendo scout cuando fuimos a México, hicimos un intercambio que fue entre El Salvador y México de un mes. 15 días fuimos y ellos vinieron 15 días. Cuando hubo que despedirse también, el dirigente que llevábamos tenía que hacer la despedida, pero no fue capaz de hacerlo. Me solté, digamos, espontáneamente, y ahí me daba cuenta que era capaz también de hacer discursos e improvisar en cierto modo lo que había que decir a nivel de oratoria. Eran cosas que se iban palpando. Misteriosamente, la parte de la literatura, los poemas normalmente dedicados a la mamá, quizás por esa especie de división interior que se siente a esa edad, bajo la producción literaria, no es que escribiera y lo hiciera, no, como que bajó bastante de séptimo a noveno. Pero la lección que yo iba sacando era que entre la experiencia mixta y la experiencia de solo varones, era mejor estar solo con varones para poder concentrarse y no distraerse en lo que siente un varón hacia una hembra. Obviamente atracción, inquietudes que se experimentan hacia esa edad. Hacia los 14 años también tuve que dejar los scouts porque pasó algún problema con un compañero de alguna lucha, había problemas con la dirigencia y mi mamá y mi papá dijeron que era mejor que me separara del grupo. Dejé el grupo y al dejar el grupo obviamente me empecé a sentir solo porque mis grandes amigos eran los scouts. Ellos eran mis compañeros, yo sentía el vacío de la amistad. Esa parte cuando yo la experimenté me hizo ya como interiorizar más. Eso fue preparando poco a poco mi encuentro con el Señor. Pero entre tanto también la crisis paterno-filial se fue acentuando porque es obvio que cuando uno pasa de niño a joven, uno percibe con más claridad las sombras del papá. Eso es lo que en su momento me pasó a mí con mi papá. Yo lo que desde niño poco a poco iba viendo, en cierto momento había pequeñito, le reclamé a mi papá, pero eso fue de un niño. Cuando ya pasé a esta etapa, que ya me sentía más fuerte, más hombre, por decirlo así, hubo un momento donde chocamos. Yo le reclamé frontalmente sus actitudes de infidelidad con mi mamá. Esto porque al ver a mi mamá llorar, la crisis que uno palpa como hijo, uno toma partido y se pone obviamente del lado de la mamá. Esta crisis nos llevó a un choque frontal, hasta el punto que en su momento, más o menos a los 14, cuando estaba acabando el 9º grado, mi papá me dijo así: tú por malcriado no vas a ir al nuevo liceo centroamericano, que es donde mis 2 hermanos mayores fueron, porque mi papá era exalumno de ese colegio, medalla de oro de ese colegio. Y mi papá quería que todos sus hijos salieran egresados de ese colegio. Cuando la ruptura se dio entre mi papá y yo, fue algo fuerte. No, pues no es que fuera tan dramático, pero en su tiempo fue algo bastante fuerte.
Eso produjo que mi papá me dijera que yo viera cómo estudiara y que buscara los medios para estudiar el bachillerato. Cuando eso yo lo experimenté, empecé quizás a orar más. Es donde esta misma situación como me empujó a que yo rezara más. Y es cuando comencé a experimentar esa parte donde le decía a Dios Padre, decía, Señor, si tú eres mi Padre, ayúdame. Porque estaba experimentando la ausencia de una relación paterno-filial. Esa parte se había fracturado en ese momento y sentía la necesidad de que Dios me apoyara de un modo claro a la hora de optar. Eso es lo que me impulsó a prepararme, ya lo voy a contar después cómo fue, a prepararme diligentemente para ingresar al Instituto Francisco Menéndez, que es el inframen de su momento, era una institución la mejor a nivel nacional y donde pocos estudiantes tenían acceso porque el nivel académico era bastante alto y pedía bastante de los estudiantes que ingresaban a esa institución. El Señor responde, me preparé y en su momento empezó como ese intercambio de saber que ante una oración de fe, Dios siempre responde con amor y siempre está como un padre que escucha a sus hijos. Esto es así como unas breves notas de lo que fue mi pubertad. Yo diría que es una pubertad donde yo paso de niño a adolescente. Mi parte afectiva necesita en ese momento como saberse orientar, pero no hay sacerdotes, no hay orientadores. Los orientadores que nosotros en su momento vamos a atender en el inframen son de otro tipo. Estas partes afectivas, eso es más reciente, no sé, eso se empezó a tocar, digamos, con el tiempo. Yo lo escuché hasta que ya estaban en seminario, no antes. Cuando uno experimenta este tipo de situaciones, uno se da cuenta que cuánto necesita un buen samaritano que se acerque y le diga uno, tienen que aprender a ser amigos y el camino para ser amigo es dialogar, sentarse, aprender a respetarse, entrar al otro, descubrir lo que la persona es. Esa parte, hasta que hemos vivido la pastoral familiar, no solamente la he transmitido, lo he aprendido, lo he captado, pero ya cuando uno revive lo que al padre César le tocó como puber, uno entiende por qué tantos jóvenes no superan la adolescencia eterna que viven y que muchas veces es causa de inmadurez y que inhabilita pues para una alianza matrimonial. Esa es como mi primera experiencia, es decir, si a mí me preguntan, padre, ¿y ese noviazgo qué cosas quedaron así como profundas en usted? Yo diría que solamente el buen recuerdo de una relación que fue bonita en su experiencia, pero que era más atracción, algo de un sentimiento, quizás un primer sentimiento que uno experimenta, pero que fue bonito, no tuvo heridas, gracias a Dios. Y eso me permitió seguir caminando y saber que en su momento, si cuando el Señor me llamara, incluso van a venir otros 2 noviazgos, pero que en absoluto los 2 noviazgos que vengan y me marcó de tal manera que me impidiera que yo diera una respuesta total al Señor cuando el Señor tocó y me pidió que entrara al seminario. Esa es así como en breve mi experiencia de niño, de hace los 9, 10 años, cuando pasó hacia los 12, 13, 14 años, y es la antesala de mi encuentro con Jesús, cuando yo lo voy a encontrar y que voy a tener la conciencia de que el Señor me pide que lo siga. Tan solo quiero